Amigos, ¿cómo están? Buenas tardes. Nuevamente echando el chal con Clau. Me da muchísimo gusto tenerlos conmigo. Hoy voy a tocar un tema que se me hace muy interesante, es el acoso sexual. Bueno, como se han dado cuenta últimamente, fue un boom últimamente en estos últimos meses, a raíz de algunos productores y de algunos deportistas y de personajes pues importantes que dieron a conocer que tuvieron acoso sexual por parte de sus jefes, sus compañeros de trabajo, etcétera. Y bueno, creo que se me hizo importante ahondar un poquito en este tema, conocer un poco qué podemos hacer, qué repercusiones y demás. Hoy tengo dos invitados maravillosos. Pedro Ábalos, que ya lo conocemos, nuestro terapeuta de cabecera. ¿Cómo estás, Pedrito? Muy bien, Claudia, gracias por la invitación, muy contento de estar aquí, saludos a todos por allá en casa. Y al licenciado Luis Campos. ¿Cómo estás, Luis? Muchas gracias, Clau, mucho gusto, doctor, es un placer estar aquí con ustedes. Pues gracias por haber venido. Pues iniciamos. Quiero iniciar contigo, Luis. Platícame, lo que te dedicas, si nos puedes platicar un poco. Soy abogado penalista de profesión, egresado de la Universidad Panamericana, con especialidad en Derecho Penal y una maestría en Derecho Público. Excelente. Y pues principalmente es en el área penal en la que ejerzo mi actividad profesional en el día a día. O sea que tú el día a día, más de alguna vez te has topado con este tipo de situaciones. Sí, desgraciadamente sí es algo muy cotidiano, por llamarlo de alguna Yo manera. quisiera que nos platicaras qué es el acoso sexual. Mira, yo creo que podemos hacer una pequeña introducción desde el punto de vista técnico, que no hay manera de construir la explicación sin la definición legal y seré muy breve. Vamos, claro. El hostigamiento sexual dice que el que con fines o móviles lascivos asedie u hostigue sexualmente a otra persona de cualquier sexo, valiéndose de su posición jerárquica o de poder, derivado de sus relaciones laborales, docentes, religiosas, domésticas o cualquiera otra que implique una subordinación. Entonces, está muy claro, creo que a partir de una relación jerárquica o donde implica una relación de poder de alguien de superior hacia alguien inferior, le hace en el trabajo, en la oficina, un sacerdote, en el propio colegio de un profesor hacia una alumna, puede cometerse esa conducta. Por el simple hecho de tener poder, pues, por así decirlo, ¿no? Y hacer la intención de insinuaciones sexuales, ¿no? El tema del hostigamiento, ¿no? O sea, estar haciendo provocaciones o comentarios que provoquen incomodidad en la víctima, ese Claro. solo hecho puede dar lugar a que se configure la conducta para acudir y denunciar. Muy bien. Pedro, ¿qué opinas? Tú como terapeuta supongo que has tenido casos también. Es la misma definición, una posición de jerarquía y una persona que no tiene el poder para enfrentar al acosador, al abusador. El problema aquí es que la víctima regularmente no sabe que es víctima, o no, como es un comportamiento a veces demasiado normal, por decirlo así, o común, entonces la persona que recibe acoso piensa que es natural. Y hay ciertas formas de acoso, por ejemplo, socialmente hasta aceptables y risibles, ¿no? No debería de ser así. Por ejemplo, cuando una chica camina frente a una construcción y le chiflan y le dicen cosas, eso es acoso sexual, ¿no? Y algunas mujeres no se percatan de eso. El piropeo excesivo es acoso sexual, ¿no? Porque pone a la persona, al chico o a la chica en una posición de inferioridad, de no poderse defender, de indefensión. Indefensión, claro, pues híjole. Puede pasar, por ejemplo, en personas, tanto hombres. El acoso se puede dar entre hombres y mujeres, mujeres y hombres, hombres y hombres, mujeres, mujeres, ¿no? Sí, claro. Digo, ahora sí que puede ser sin importar el sexo, simplemente que reúna la característica legal de la superioridad hacia alguien inferior. Así es. Cuando alguien llega contigo y te dice, ya cuando llegaron contigo fue porque a lo mejor ya pasaron por ayuda psicológica, cuando muy probablemente tú, Pedro, les dijiste, oye, creo que estás en un problema serio, creo que tienes que buscar a un licenciado, alguien que te ayude para este problema. Sí, muchas personas no van ni siquiera a terapia, pero otras sí van. El problema es que no saben que se pueden defender, no saben que pueden demandar a su jefe, no saben que pueden demandar a su profesor, no saben que puede demandar a la señora de la casa, ¿verdad? O sea, porque hay alguna al patrón. No, digo, porque es una relación de servicio. Y a la misma esposa puede ser, claro. El mismo esposo también, ¿no? Hay diferencias sutiles, okay, donde
ahí sí en el tema del matrimonio entrarás en un punto de conflicto porque hay incluso obligaciones legales por el solo hecho de ser una relación marital, que es una cuestión que se define como el débito conyugal. O sea, ahí sí que yo con mi esposa sí puedo hacer cachondeo. Okay. Desde el punto de vista que sería el fin lascivo, ¿no? Ya, de acuerdo, muy bien. Y cuando llegan contigo, ¿qué te dicen? ¿Qué te piden? ¿Qué ayuda? ¿Cómo Ya, les lo normal ayudas? es siempre qué hacer, ¿no? Todo mundo tiene hoy por hoy una percepción de que el Ministerio Público no trabaja, que las conductas no se sancionan y que pues nunca ves un resultado más que una pérdida de tiempo y una inversión pues mal retribuida, ¿no? Yo creo que el tema de hacer valer lo que la ley te da de herramientas de denunciar, hoy hay ya establecidos mecanismos que tiene implementados la Fiscalía a nivel estatal, la Fiscalía General del Estado, tiene un área especializada en cuestiones de mujeres, que es el Centro de Justicia para la Mujer, Fíjate, muchos a lo mejor no lo donde saben. es un área especializada, se los pongo a todos y a ustedes que nos acompañan. Las mujeres entran por la puerta de adelante y los abogados, incluidos varones o los imputados, en el caso que sean varones, entran por la parte de atrás. Esa cuestión de ahí yo no la he podido entender, pero bueno, hay un trato preferencial hacia la mujer. Ahí pues no es que estigmatiza al varón, pero normalmente las conductas de esa naturaleza son de varones hacia mujeres. El porcentaje más alto es de hombres hacia es mujeres. así, o sea, es un porcentaje muy mínimo donde ocurre al revés, de mujer hacia hombre. Y entonces llegas, atiendes, hay una atención victimal personalizada donde el Ministerio Público lo hace, pues, si es una mujer, la atenderá una mujer para, pues, si son cuestiones ya más personales. Digo, en el caso de un hostigamiento, un acoso, pues no llega todavía ni a tocamientos, ni a temas de penetración, pero pues el solo hecho de que le den la comunidad de explicar qué ocurrió, que ella lo puede exponer, pues eso le da pues acompañada del abogado, una tranquilidad en que su tema está siendo bien atendido. Tú comentas cuando no ha habido tocamientos o no ha habido alguna relación sexual o este tipo de cosas. ¿Estás hablando de un hostigamiento o de que la persona en forma verbal está acosando a la mujer? En el caso del hostigamiento o el acoso, todo lleva a la parte verbal de las posiciones jerárquicas, ¿no? Sí, claro, y por eso es que hay un bagaje de conductas que están previstas como penalmente relevantes en el Código Penal en el caso del Estado de Jalisco. Está desde el hostigamiento sexual, el acoso sexual, el abuso infantil, la violación, los tipos de violaciones son las que se considera como violación, pero bueno, todo eso tiene una escala de sanción en función de la afectación hacia la víctima. Que ¿no? esto puede iniciar con algo tan, bueno, por así decirlo, verbal y terminar en algo ya sexual, ¿no? O sea, lo has dejado pasar tanto o has permitido pues que esta persona llegue hasta ese grado cuando pudiste haber hecho algo antes de que llegaras a ese punto. El doctor no nos dejará mentir, normalmente este tipo de cuestiones empiezan de menos a más, o sea, como cualquier cuestión de violencia, bien sea desde el punto de vista sexual o violencia física o emocional o la verbal, es de menos a más. O sea, normalmente cuando alguien, sujeto activo, el que la comete, va increciendo, ¿no? Es una cuestión exponencial si es que no se pone el alto. Yo creo que después de que se denuncia, el propio Código Nacional de Procedimientos Penales tiene previstas medidas de protección a efecto de evitar el que eso se continúe cometiendo. Si la persona es en el caso del trabajo, pueden lograr la separación del intimidador, del agresor sexual del trabajo, pueden impedir que él se acerque mientras están investigándolo. O sea, si hay herramientas, inclusive desde medidas de protección, las órdenes de restricción para que no se acerquen. Hoy hemos incorporado figuras que estaban ajenas a nuestro sistema jurídico, que hoy tienen valía y que ahora sí que el Ministerio Público las tiene, y los abogados, si no las conocen, no llegan a conocerlas, al ser especializadas, pues uno nutre para que la información y las medidas legales que están previstas puedan llevarse a cabo. Okay. Pedro, ¿tú tienes alguna mucho, duda? Sí. Mucho que me encuentro yo en la consulta con personas víctimas de acosos sexuales que dicen, ¿para qué denuncio? O sea, si es mi palabra contra la de él, y entonces yo no tengo manera de probar muchas veces
que efectivamente soy víctima de un acoso, porque este comportamiento el acosador generalmente lo hace cuando están a solas, o sea, y entonces la víctima muchas veces me preguntan a mí qué hago, Pedro, porque o sea, es legalmente qué me corresponde, si yo voy y denuncio, ¿cómo pruebo yo que está ocurriendo esto? Diste en el clavo. La naturaleza precisamente o la característica de este tipo de delitos, de todos los de connotación sexual, se cometen en ocultamiento, y claro que tiene una mayor prevalencia el dicho de la víctima por sobre la del imputado, ¿no? Lo que se corrobora, ahí sí es donde entra tu lado de expertise, cuando tienes una persona que es víctima hacen un examen, un perito médico, psicólogo que es experto forense, donde está especializado en este tipo de cuestiones, hace las valoraciones y puede confirmar o no el dicho de la víctima, si existe una afectación o no derivado de actos de esa naturaleza y temporalidades. ¿No? De claro. repente es la depresión. Sí, pues no quiero trabajar. En el caso de una niña en la escuela, imagínate que no como quiero. El doctor el que era el de las Olimpiadas del equipo de Estados Unidos. Exactamente, o sea, Larry Nassar se llama. Así es, al tiempo, pues claro que hay consecuencias, y las consecuencias las puede valorar un experto. Sí se valoran, y son muy notorias. Como en el caso de las relaciones familiares, o sea, siempre puedes pensar que de un tío, un sobrino o una sobrina, en cambio de conducta. Exacto, o sea, imagínate plantarse al papá donde se dan cuenta que el tío es el más querido de la familia, pues claro que tienes un tema de miedo, de decir, no, pues es que debe ser normal, pues si mi tío me quiere, ¿por qué va a hacer algo en contra mía? Pero, digo, pues, hoy día con la tecnología, ¿no? Como pasó con algunas de estas personalidades, como el Harvey Weinstein, que algunas los llegaron a grabar, sí. ¿no? Entonces ya con esa prueba, pues se vino todo ¿no? Claro. Se abrió la caja de Pandora y Dios guarde. Que allá el tema, y perdón que te interrumpí, Claudia, no, el tema es que allá en Estados Unidos, además de la sanción penal, a lo que más le tienen miedo es a las cuestiones de demanda civil por daños. Okay. Que eso, el derecho de daños en el sistema anglosajón, nosotros tenemos la tradición romana, el derecho anglosajón, lo que hemos conocido todos, es que si me quemo con el café que viene muy caliente y no me explicaron que estaba muy caliente, yo tengo derecho a demandarles, porque yo me quemé por no avisarme que estaba eso caliente. Claro, allá le tienen miedo a ese tema, que es una cuestión de lana. O sea, allá sí, calle, claro. Pues. Y aquí en eso hemos ido evolucionando. Tienes por un lado el procedimiento penal, donde te pueden imponer una pena de prisión, y estará la otra cuestión donde si tú logras acreditar que una afectación ya desde el punto de vista económico que te tienen que resarcir, podrías iniciarlo, y acá hemos generado unos precedentes en México sobre condenas, no por delitos sexuales, pero sí condenas que tengan que ver con cuestiones de daño económico a nivel del sistema gringo. Fíjate nada más de lo que se enteran, bueno, me vengo enterando, ¿no? Cuando tenía 18 años, yo estudiaba y quería trabajar medio tiempo. Y recuerdo que fuimos 2 amigas a una tienda de lencería que estaban pidiendo para trabajar de cajera, no sé qué tanto, o de vendedoras. Y fuimos a la mentada entrevista, y cuando el tipo nos dice, métanse a mi oficina, entra unas chavitas y nos llevan unas lencerías, y yo dije, ay, mira qué bonitas, padres, quiero que se las pongan porque me van a modelar con ellas, y en base a eso yo veo si las promuevo, si las acepto, pues sí, o no. Acepto, claro. De inmediato yo volteo a ver a mi amiga y digo, ¿qué hiciste? O sea, vámonos. Sí. Pero salimos corriendo, ¿no? Y fue algo que me quedé callada, no lo dije. Después con el tiempo dije, qué tonta, o sea, ¿a cuántas sí caen? Pues las que llegaron ahí con la lencería, las chavitas seguramente hicieron eso, y no sé qué otras cosas más. Pero qué complicado, o sea, sí, qué difícil hay que estar muy alertas, pues, tanto mujeres de todas las edades, ¿no? Me refiero en todos los ámbitos a ese tipo de como alarmitas, ¿no? Esas llamadas de atención en las que dices, ¿qué hago? O a veces por dinero es un lo tema aceptas. De comunicación, ¿no? O sea, el tema, lo que decíamos en los ejemplos en escuela, imagínate un sacerdote con la gente, el profesor, alumnas, a la del servicio doméstico con el patrón, pues siempre será un tema de temor hacia, pues no me van a creer, ¿no? Me van a quitar mi chamba, yo tengo menor valía que el que tiene más valía y está en otra posición jerárquica. Claro. Yo creo que es un tema de, primero, comunicación, luego información, y sí confianza en el tema de las instituciones que sí tienen áreas
que son muy capaces, muy preparados y que dan el apoyo para que, de ser el caso, y así es el interés de la víctima, el asunto se llegue a transitar todo lo que es el procedimiento penal e imponer una pena de prisión. O sea, tu recomendación es que sí denunciemos. Denunciar, porque de otra manera es parte de las cifras negras de las autoridades, de los delitos que dicen es que ha bajado el índice de que no de tal o cual conducta, pues más bien es que la gente le da flojera. O sea, a mí si me roban mi coche yo voy a denunciarlo porque quiero que me paguen el carro, no porque en realidad vaya a confiar en que alguien vaya a encontrar al ladrón, porque si es un carro que si se roba mi coche en la calle, no van a encontrar que se lo robó. Yo lo voy a hacer porque tengo que cubrir el trámite del seguro. Sí. En el caso de los asuntos de esta naturaleza sexual, pues sí hay medidas que la ley tiene de herramientas para evitar el que se siga cometiendo y el que se separe cuando es un tema de un domicilio, de un trabajo, de prohibición, exacto, de la escuela, que alguien se acerque ahí para proteger a la víctima. Y hace rato me comentabas, Fuera, que inclusive legalmente les pueden pagar la terapia, ¿no? Claro, o sea, es una de las obligaciones a nivel de cuando el perito médico, legista, psicólogo hace la valoración, normalmente determinan en el grado de afectación y eso lo cuantifican en dinero y tienen un tema de costos promedio de lo que cuesta una sesión de terapia. Entonces te valoran el número de sesiones de terapia que puedes llegar a necesitar. Que lo designan ustedes. Sí, lo designa el experto. En función normalmente de este tipo de asuntos, pues tú lo que buscas es, depende del nivel de afectación o de la conducta. No es lo mismo a lo mejor un tema de una violación que no querrías compensar con nada en dinero, a diferencia de un tema de acoso sexual que dirías, oye, pues a mí sí, la verdad es que yo no quiero, me pagas mi liquidación, me voy de la chamba y a lo mejor puedo desistir de que este asunto continúe y lo olvidamos, me das un dinero para yo destinarlo a mi terapia, a rehabilitarme para tratar de salir de ese nivel de afectación. Okay. ¿Tú cómo ves, Pedro, a tus pacientes? ¿Te han llegado? Sí, es frecuente. La verdad es que muchas personas no lo consideran grave, y eso es lo grave. Es que dicen, pues es que mi patrón me dio una nalgada, ¿no? O sea, y es así como, es que estaba jugando. Es que el hijo de mi patrón al pasar me hizo una broma, pero es que estaba jugando, ¿no? Entonces, la persona de veras, el problema aquí con la persona abusada es que no se siente lo suficientemente valiosa para defender su cuerpo, para defender su bienestar. Estamos hablando de que quizás pueda tener cierta baja autoestima, ese tipo de personas que muy frecuente, vulnerables para ese tipo de situaciones. Y es el tipo de personas que buscan los acosadores. El acosador busca a alguien que se vuelva tímido, que se inhiba, que se indefense. Y entonces, por eso este tipo de programas son muy importantes, porque cuando la persona dice, me están faltando el respeto y esto es un delito, hay que enfrentarlo. Entonces esto la empodera, y entonces cuando menos puede cortar el acoso amenazando, ¿no? Diciendo, si usted me vuelve a faltar el respeto, yo le voy a demandar, ¿no? Esa podría ser una recomendación, el que enfrentes a tu acosador, es decirle, a ver, ¿por qué me estás tocando? ¿Por qué me estás diciendo esto? Depende. Depende del nivel de vulnerabilidad, porque si tú te enfrentas a alguien, a una personalidad dominante, puede ser contraproducente. Exacto, si tú lo enfrentas en ese nivel, inclusive puede hacer cosas que me imagino que legalmente se pueden atender, pero es frecuente que, por ejemplo, despiden al empleado o a la empleada, ¿verdad? O algún daño físico, ¿no? Claro, es que tú no sabes cómo puede reaccionar. Y una cosa es que se haya venido permitiendo de manera cotidiana, de repente llegue el día en que tú decides enfrentar, pero tú no sabes en ese enfrentamiento qué reacción pueda venir del otro lado, y entonces... Que de momento me dices, no te voy a hacer nada, y de repente fuera, pues, te aventó el carro, te quiso atropellar, te metió un balazo, no sé. Hay que desarrollar habilidades de comunicación. Claro. Por ejemplo, acá nosotros en la terapia lo que vamos a evaluar es, primero, yo siempre hago la recomendación legal. O sea, si estás siendo víctima de un delito, denuncia. O sea, punto. No hay más, ¿verdad? Eso es la recomendación inicial. Pero luego también, claro, está esta parte de quizás puedas comunicar que te estás sintiendo y a lo mejor la persona no se está percatando
que está siendo acosador, porque hay hombres y mujeres que son muy juguetonas con el tema sexual y no se dan cuenta que en realidad ese es un tema de violencia. Claro. Y entonces, si tú no le dices a la persona cómo te estás sintiendo como primer recurso, entonces pues también algo pasa contigo. Entonces necesitas expresarle a la persona, no me siento como... me llegó un chavito de 12 años y me dice, Pedro, es que yo me siento muy incómodo con que mi maestro de educación física me pone la mano aquí en la pierna, ¿no? Entonces, yo no sé si el maestro de educación física tiene fines lascivos o nada más son fines afectivos porque quiere al chavito, ¿no? Pero el tema es que ese cuerpo es de ese niño, no es de nadie más y lo incomoda. Claro. Y entonces yo le digo a este niño, vamos a ensayar que tú le puedas decir a tu profesor que te sientes incómodo. Y si no toma esta comunicación de manera adecuada, entonces vamos a proceder a hablar con tus papás para que tus papás pongan la queja y lo lleven al nivel que corresponde. Okay. Es que todo al final, lo que decíamos es información desde la casa, de inculcar. Yo tengo un niño chiquito y hemos tratado de dejar muy claro que sí, que no, desde el no forzarlo. Si el niño no quiere saludar a una persona que nunca ha visto en su vida, porque le obligas a que dé un beso, decirle, oye, si alguien te obliga, porque desde ahí vas generando ese tipo de formaciones donde pues tiene que saber el niño saber cuándo sí y cuándo no. Si él dice que no es no, se siente incómodo y cuando no lo puedes obligar a exacto. algo, ¿no? Porque es que es tu tío, pues sí, pero nunca ve a mi tío, porque le voy a tener un cierto cariño, porque voy a quererle dar un beso, Sí, como uno. exacto. Como la gente no anda besándonos en la calle cuando no nos conoce, pero sí es muy común, ay, es que el niño está muy bonito, le agarra. No, a ver, a mí me gustaron tus pompis, yo te puedo agarrar las pompis, pues claro que no. O sea, es lo mismo con niños, ¿sabes? Sí, tenemos que entender que el cuerpo del niño le pertenece al niño, y si el niño no se siente, o la niña no se siente cómoda recibiendo besos, abrazos, y entonces piropos, en el caso, piropos, ¿verdad? Entonces, que no. Lo que sí, las habilidades sociales sí son importantes, porque luego tenemos un problema también de habilidades sociales. El niño sí necesita aprender a saludar, necesita aprender a ser amable y respetuoso. Entonces el saludo de mano es un saludo que es socialmente apto, y en esa parte sí, porque luego los papás llegan al otro extremo, ¿no? O sea, ya nada de habilidades sociales, entonces tenemos un montón de gente que no se sabe comunicar, que no sabe ser amable, que no sabe ser respetuosa por este tema. Hay que dejar individualmente al niño que decida si saluda o no saluda. Así, no, eso no, o sea, estamos en una sociedad y tenemos que desarrollar habilidades de sana comunicación. Claro, el que llega saluda. Establecer límites claros de este es mi cuerpo, no lo tocas, no me faltas al respeto, no me haces insinuaciones sexuales que yo no quiero. Y si quiero darte beso te lo doy, si no, no te lo doy. Así es. Fácil como eso. Pues, ¿cuál es tu recomendación? Yo que si podemos concluir con algo sería no tener confianza en las autoridades. Hay áreas, si bien pueden ir a la asesoría de un profesional del derecho, pueden llegar perfectamente, hay áreas especialidades, tanto hay uno que se llama Ciudad Niñez para temas de menores, o hay uno que se llama Centro de Justicia para Mujer, por lo menos aquí en la Fiscalía del Estado de Jalisco, donde son perfectamente preparados y capacitados para dar una atención de manera adecuada y que, pues si existe la conducta, que ellos tomen las providencias y evitar que se siga cometiendo en el caso que así lo sea. Excelente. Van a estar tus datos también, Luis, Muchas para gracias. cualquier persona que quiera contactarte. Gracias. Pues aquí tenemos al experto. Gracias, ¿verdad? a sus órdenes. Pedrito, ¿algo más que quieras Pues aportar? es importante en el tema de los niños y adolescentes, por favor créanles, porque es muy frecuente que los papás, cuando el niño le dice es que me tocó, me dijo, me hizo, dicen, no es cierto, es tu abuelo, no es cierto, tu tío no es así, no es cierto, ¿cómo mi hermana crees que te va a hacer eso? Créanles a sus hijos, es importante, porque una de las cosas por las que los acosadores y abusadores existen es porque los papás y quien tendría que proteger al menor no cree. La mamá no le cree a la muchacha que el papá le está haciendo insinuaciones o le está espiando. Es muy frecuente que piensan que el niño no quiere al adulto o que le está inventando cosas. Es berrinchudo. Que es berrinchudo. Por favor, créanles, ¿verdad? Es muy importante, o sea,
atención. Sí, es muy importante que de verdad, y que confíen en las autoridades, vayan y levanten la denuncia. Que no tengan miedo. Que no tengan miedo, ¿verdad? De ahí, sí, hay toda ahora pues está el Instituto Jalisciense de las Mujeres, hay muchas abogadas, hay mucha gente que está trabajando en esto para atender a mujeres y hombres víctimas de delitos. Excelente. Pues muchísimas gracias por estar en un tema más en mi programa. Espero volverlos a ver en otro programa. Muchísimas gracias, Luis, por la invitación. Gracias. Un gusto. Un gusto, mucho gusto. Venido. Gracias, Clau. Gracias a todos. Nos vemos.